Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes a través de nuestras redes sociales. También, por supuesto, como siempre, estamos en semana.com y vamos a hablar sobre una situación un poco incómoda que se presentó por cuenta de una declaración que dio el registrador nacional, quien sostuvo que la registraduría no confía en los datos del DANE. Lo que dijo Alexander Vega textualmente es lo siguiente, abro comillas: las bases de datos de esa entidad no son nada confiables frente al registro civil que tiene Colombia y la registraduría. ¿Cómo se explica que en el DANE somos 50 millones de colombianos y en la registraduría, en el registro civil, somos más de 55 millones? Pues bien, para entender un poco la postura del otro lado, de la otra cara de la moneda, nosotros invitamos a Juan Daniel Oviedo. Él es el director del DANE. Director, muy buenas tardes, bienvenido a Semana. Muy buenas tardes, Pía, y un saludo muy especial para ti y todas las personas que nos acompañan en el programa. Bueno, director, por favor, tradúzcanos cuál es la confusión acá. ¿Por qué el registrador nacional hace una declaración como esta desde su perspectiva en el DANE, por supuesto, y esa diferencia en las cifras? Bueno, yo creo que en medio de la sorpresa que nos generó esta posición del señor registrador, con quien a través de las relaciones institucionales que sostiene el DANE con la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el marco de un convenio de cooperación interadministrativa, el convenio 012 de 2017, hemos intercambiado continuamente información. Tanto es así que el DANE ya conoce que es la única entidad del Estado colombiano que tiene acceso pleno al Registro Nacional del Estado Civil y al Archivo Nacional de Identificación. Lo que sucede es que el Registro Nacional del Estado Civil, que es un registro administrativo, tiene como propósito agregar la información de los colombianos que son debidamente identificados para poder ser fuente de la organización de los procesos electorales que tiene el señor registrador y la registraduría como competencia constitucional, como competencia legal. En la medida en que el Registro Nacional del Estado Civil acumula a todas las personas que están debidamente identificadas en el país, tenemos algunas limitantes. Por ejemplo, cuando estamos hablando del Registro Nacional del Estado Civil, no hay las personas que mueren nunca salen de ese registro, simplemente quedan marcadas como personas que están muertas o difuntas. Y esa marcación en el Registro Nacional del Estado Civil se hace a partir de la declaración civil o el registro de defunción ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, que no siempre sucede en el país, porque recordemos que hay una cantidad de muertes, llamémoslas desde la perspectiva biológica, bien sean naturales o violentas, que no necesariamente están certificadas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, aunque sí lo hacen ante el Ministerio de Salud y Protección Social, porque es un principio de rigor del sistema de salud certificar todas las defunciones que suceden en el país. Entonces, ¿qué sucede? El registrador y la Registraduría Nacional del Estado Civil, con corte a 2018, contaban con un registro administrativo que en este caso particular correspondía a aproximadamente 60.2 millones de filas. ¿Eso qué significa? 60.220.844 nombres, apellidos, fechas de nacimiento, es decir, personas que están debidamente identificadas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. De las defunciones certificadas por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, hay una marcación de muertos sobre 3.724.619 personas que están en ese registro. Y adicionalmente, con la marcación de cancelación propia del Registro Nacional del Estado Civil, hay 3.563.964 personas. Automáticamente, cuando nosotros hacemos esta diferencia entre los 60 millones y los 3.724.000 y 3.700.000
563.000 respectivamente de muertes y cancelaciones, digamos aproximadamente 52.932.271 nombres o personas que están identificadas en el Registro Nacional del Estado Civil. Cuando a esas personas le queremos hacer el criterio de consistencia que sí tiene la demografía y el Censo de Población y Vivienda que administra el DANE, es que las personas residan habitualmente en Colombia, tenemos que empezar a descontar los colombianos que residen en el extranjero. Oficialmente en el Registro Estadístico de Migración solamente se identifican, eso no lo conoce la registraduría, oficialmente hay 814.155 personas registradas como residiendo en el extranjero a través de las oficinas consulares del país, en todos los países en los cuales tenemos representación. Sin embargo, hay estudios que han establecido que la magnitud de colombianos que residen en el extranjero está entre los 3.024.000 colombianos y los 4.700.000. No más cuando vamos a este último elemento, que hacemos la resta, llegamos a 48.232.271 registros vivos en el Registro Nacional del Estado Civil, activos, es decir, vivos, activos y residentes en el territorio nacional. Desafortunadamente, en la medida en que las declaraciones del señor registrador no acotan ni el momento, ni la metodología, ni los criterios para llegar a ese valor de 55 millones de habitantes, pues hemos solicitado oficialmente al señor registrador que nos haga llegar los documentos técnicos de soporte para ese análisis, porque cuando hacemos esas restas sin ningún criterio del DANE, simplemente aplicando las realidades que deben suceder en el marco de la lectura del Registro Nacional del Estado Civil como un contraste o un contexto de la información demográfica que tenemos en el DANE, pues llegamos a una cifra muy similar a la que certificamos en 2018 de 48.258.494 habitantes. Director, toda esta explicación que usted da es absolutamente técnica y usted tiene, pues entiendo y por lo que veo, usted tiene completamente claro cuál fue, digamos, cuál puede ser el origen de la confusión y ustedes están expidiendo también un poco de dónde sale ese análisis. ¿Usted se ha comunicado personalmente con Alexander Vega para hablar de este tema? No, nosotros recibimos sorpresivamente las declaraciones el día de ayer. Nosotros hemos intercambiado, precisamente el día de ayer, curiosamente estábamos con el pueblo cancuamo oficializando un trabajo conjunto con la registraduría de poder permitir que el Cabildo Gobernador Cancuamo y las parteras formen parte de un proceso de notificación de nacimientos y en este caso las parteras para nacimientos y el Cabildo Gobernador y las autoridades para notificar defunciones que suceden en el pueblo cancuamo que reside en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces nosotros hemos venido trabajando articuladamente, incluso Pía, desde el punto de vista de las nuevas tendencias demográficas está el modo de evolucionar la población o analizar la población no tanto a través de censos, sino a través de la huella que dejamos siempre que tenemos un contacto con el Estado. Por ejemplo, la huella que deja un niño escolarizable en el sistema educativo oficial o no oficial, la huella que dejas tú o dejamos o dejo yo cuando accedemos al sistema de salud y tenemos una atención personalizada en salud, o por ejemplo la huella que dejamos en nuestros apartamentos o viviendas cuando pagamos servicios públicos y estamos suscritos a los servicios públicos domiciliarios. Eso se llama un análisis demográfico basado en registros que ya hemos desarrollado y oficializamos en agosto utilizando no solo el Registro Nacional del Estado Civil, sino una totalidad de 34 registros administrativos en materia de salud, educación, víctimas, accesos a servicios públicos, y hemos logrado una base incluso más amplia que la que tiene la registraduría de aproximadamente 62.9 millones de registros que rápidamente depuramos, identificamos la población residente y encontramos que existen aproximadamente 3 millones de cédulas que todavía están
activas en la base de la registraduría y que nunca han tenido un contacto con el Estado colombiano en los últimos años. ¿Qué significa eso? Que pueden ser colombianos que residen en el extranjero y le enviamos al señor registrador esa información para que pudiéramos trabajar armónicamente y coordinadamente en depurar qué puede estar pasando con esos números sin que eso atente ni la consistencia, llamémosla temática, del Registro Nacional del Estado Civil, ni tampoco emita un juicio de valor sobre la competencia y la consistencia demográfica de los resultados que ha obtenido el DANE en el Censo Nacional de Población y Vivienda. Director, pero digamos, ¿por qué esa depuración no se da del otro lado y ustedes sí la tienen? ¿Qué es lo que pasa ahí o eso le concierne simplemente al funcionamiento de la registraduría? Recuerda, Pía, que la registraduría es un órgano del bloque independiente del bloque constitucional. El artículo 120 de la Constitución Política de Colombia le da una autonomía muy importante y por consiguiente pues tiene que ser el registrador el que evalúe los criterios de consistencia que se están planteando. Nosotros nunca hemos querido de esa conversación tener un juicio de valor como él lo está teniendo frente a los resultados del DANE, sino que hemos querido poner al servicio, por ejemplo, las estadísticas vitales que oficializa el DANE trimestralmente, entregarle al registrador las cédulas o los números de identificación de todas las personas que cada trimestre contabilizamos como muertas para que él pueda contrastar y tomar la decisión de si además de la marcación de muerte civil, llamémosla así, que es aquella cuando, por ejemplo, murió mi abuelo, fuimos a la registraduría para poder certificar la defunción de mi abuelo, en donde entregamos el certificado de defunción médico para que mi abuelo dejara de existir en la vida civil del país. Eso no necesariamente sucede para todos los habitantes en el territorio nacional. Por eso nosotros ponemos al servicio esa información del señor registrador, pero somos respetuosos de la autonomía constitucional que ellos tienen y por consiguiente, pues quisiéramos conocer cuáles son las evaluaciones metodológicas y técnicas que ellos han desarrollado para llegar a tener esa afirmación. Cerrando con un punto muy importante, Pía. El lugar de residencia habitual no existe en el Registro Nacional del Estado Civil. Y nosotros, en el Censo Nacional de Población y Vivienda, debemos cumplir un mandato que nos da la Ley 79 del 93 de calcular la población que reside en el territorio nacional en todas las secciones de la división político-administrativa del país, que recordemos son departamentos, municipios, y para cada municipio la cabecera municipal, el centro poblado y el rural disperso. Y esto es necesario hacerlo todavía en el país porque estamos avanzando en la visión complementaria de la evolución de población a través de registros, porque recuerda, Pía, que 2 de cada 5 habitantes no colombianos, como los establece en el Registro Nacional del Estado Civil, el DANE incluye a la población migrante venezolana, por ejemplo. 2 de cada 5 habitantes en el territorio nacional en el pasado censo reportaron al momento de hacer la encuesta censal que ellos no habían nacido o que habían migrado a ese sitio o a ese municipio en particular en los últimos 12 meses o 5 años. Es decir, la población en Colombia todavía se mueve y por consiguiente pensar que el lugar de expedición de mi cédula o el lugar de nacimiento, que es Bogotá, circunscribe mi lugar de residencia habitual, pues es bastante difícil todavía en el país. Director, y ya para dejarlo ir, ¿usted estaría dispuesto a tener un debate como lo planteó el señor registrador? Él dijo, los alcaldes tienen que hacerse valer y cuenten con el respaldo de la registraduría. Estoy dispuesto a dar el debate con el director del DANE y con el gobierno nacional de que las transferencias que le hacen a ustedes, los municipios, no concuerdan con la realidad de las poblaciones de las ciudades. Todo esto pues en el contexto del espacio en el que él estaba dando este discurso. ¿Usted estaría dispuesto a algo así, a dar un debate técnico en torno a estas cifras? Yo creo que en la medida que nosotros estamos hablando de una información supremamente sensible para el país y en la medida en que existe un convenio de cooperación con la registraduría,
vamos a solicitar al equipo de la registraduría que podamos tener una reunión próximamente en el marco de ese convenio que tiene unos objetivos específicos y que tiene unas reglas de juego, poder sentarnos para conocer cuál es el soporte técnico de las afirmaciones del señor registrador, en donde eso no es óbice. Nuestra preferencia es ir por el espacio institucional, por el espacio técnico y no por el espacio mediático, pero si él quiere dar sus argumentos en público, pues nosotros escucharemos atentamente y de forma muy cuidadosa para poder dar una respuesta que informe a todos los ciudadanos del país. Director, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por explicarnos cómo es este proceso y bueno, esperamos entonces que se resuelva ese tema de las cifras. Le agradecemos mucho por su tiempo. Muchas gracias, Pía, y siempre muy contentos de acompañarlos en este espacio de la revista Semana. Gracias. Él es Juan Daniel Oviedo, director del DANE. Gracias a ustedes por conectarse con nosotros. Esto es Semana.